Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por esta emisora, y vamos a seguir hablando un poquito sobre ese pecado capital grande que la gran mayoría de los maestros espirituales dicen que es la raíz de todos los pecados, pero por lo menos sí, es el fundamento, porque es lo contrario precisamente a la humildad. Vamos a hablar ahora un poquito más en concreto de lo que es la soberbia y cómo se manifiesta en algunas maneras de actuar en nuestra vida. Recordando en programas, como hemos dicho en programas anteriores, la soberbia es un amor desordenado a sí mismo, un valorarse más de lo debido. Nosotros tenemos un valor, tenemos una dignidad muy grande porque Dios nos ha creado, pero cuando nosotros esa valoración la hacemos al margen de Dios, entonces estamos enganchados en un valor mentiroso, por decirlo así, de alguna manera. Y entonces podemos caer en muchas malas actitudes, muchas maneras de actuar con nosotros mismos, con los demás y también con Dios. Hay dos tipos de soberbia. Está la soberbia carnal o mundana, que se fundamenta su valor en los bienes corporales, como la riqueza, la hermosura del cuerpo, el linaje, el ser de tal o cual familia, el tener tal profesión, el pertenecer a tal o cual grupo, usar tal vestido, tal marca. Esto pasa mucho con los jóvenes. ¿Ves? Este tipo de cosas, o sea, son cosas de tipo material, ¿no? Y está lo que se llama la soberbia espiritual, que se fundamenta en, o sea, se enorgullece en los bienes espirituales, en las ciencias, en las virtudes que uno tiene. Y como ya les había dicho, esto se manifiesta de diferentes formas, en diferentes vicios, que se pueden resumir, por decirlo así, en cuatro maneras de actuar. Pero vamos a hablar ahora específicamente de esas maneras en que se manifiesta, porque esas cuatro maneras de actuar se manifiestan en estas diferentes formas en que yo actúo y que son, por decirlo así, viciosas, ¿no? Son como 7 cabezas, ¿no? Por ejemplo, una de las hijas de la soberbia, la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Pues un deseo desordenado de ser conocido, estimado, alabado de los demás, y que se gloría de lo que tiene como si no lo hubiese recibido de Dios. Se gloria de lo que en verdad no tiene, o de cosas malas o indignas,
¿eh? O desea vanamente agradar a los demás diciendo o haciendo sus propias cosas para que lo alaben, se alegra vanamente cuando es alabado, se complace cuando lo alaban, aunque sea de cosas que sean falsas, que sabe que son falsas, ¿no? Y esto en cosas principalmente de tipo corporal, material, ¿no? Pero cuando este tipo de actitudes se realiza en cosas espirituales o en ciencias, entonces esto es terrible porque destruye y me roba lo que se llama el mérito. ¿Ve? Todo lo que pueda tener bueno, por decirlo así, de valor desde el punto de vista de Dios, como que lo premia, pues todo eso me lo quita, me lo roba, me lo roba. Cuando yo lo hago por vanagloria, ¿eh? Con estas actitudes. Y es muy sutil, este tipo de forma de actuar, ¿eh? Que tenemos que estar muy encima de nosotros mismos para no, no caer en este tipo de cosas. Porque incluso se puede disfrazar con cara de virtud, ¿eh? O sea que yo puedo, a mí me dicen, mira, tú tienes cualidades para esto, pero yo digo, no, yo no tengo esas cualidades. Este, y, y resulta que existen esas cualidades porque ya están probadas, están eh, experimentadas por, por la trayectoria, la vida que tiene esa persona, y entonces la persona pues, otra cosa es que la persona pues piense que no lo tiene, o sea, y lo diga, entonces, o porque vea que es muy grande la responsabilidad que le toca, y entonces pueda decir que, porque eso pasa, eso también puede ocurrir, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser vanagloria, ¿no? El, la vanagloria siempre en el fondo lo que busca es alabarse a sí mismo, ensalzarse a sí mismo o que lo alaben a uno mismo. Eh, poniéndose, o sea, poniéndose como en el centro, ¿no? Como en el centro de todo. Otra manera en que se manifiesta también la soberbia es la jactancia. La jactancia es uno alabarse a sí mismo diciendo los bienes que no tiene, o sea, poniéndose cualidades que no tiene, y exagerando las cosas que tiene, las cosas buenas que tiene, porque debe tener cosas buenas, pero si las exagera, ¿sí? Como poniéndose en el centro, también es una manifestación un poquito de la soberbia, se llama jactancia, o haciendo ostentación de esos bienes que tiene, ¿sí? Poniéndolos poniéndolos ahí como si fuera un escaparate, ¿no? Una mira mami, aquí estoy yo, eh, mira lo que soy, ¿no? O descubriendo también sin necesidad las cosas que debería encubrir. Esto puede pasar incluso, o sea, en cosas principalmente espirituales, ¿no? Eh, dicen los maestros espirituales que cuando unas gracias que Dios nos da, son gracias, por decirlo así, entre Dios y nosotros, y cuando nosotros las descubrimos a otras personas sin necesidad, entonces eso
puede resultar un poquito, como un poco de jactancia, como un poquito así, eso que decía el apóstol San Pablo cuando él estaba hablando. Yo creo que era cuando le estaban diciendo, estaban ahí peleando, que él no era un apóstol, o era menos apóstol que los otros apóstoles. Y entonces él decía, mire, yo no me glorío. Si yo tuviera que gloriarme en mi descendencia, en mi trayectoria, o sea, yo no me voy a gloriar en eso, pues yo también he recibido de Dios unas gracias, unos dones espirituales muy grandes, ¿eh? y precisamente para que yo no me jacte, para que yo no me jacte de esos bienes espirituales, el Señor me ha dado una espina, un aguijón, ¿eh? Como que lo abofeteaba, ¿no? Y entonces, para que yo no me jacte, para que yo no me engríe con esas gracias que Él me ha dado, ¿eh? Entonces, vamos a hacer esta pequeña pausa para seguir reflexionando sobre el tema de estas manifestaciones de la soberbia, ¿eh? Cuando hablas, cuidado de lo que dices. Dime qué es más importante, el árbol o sus raíces. No te sientas más que nadie, por alto que sea tu rango, pues las flores más hermosas siempre nacen en el fango. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. Morimos los dos. Si te invitan a la mesa, no te sientas importante. Recuerda que quien te sirve siempre debe ir adelante ante los ojos de Dios, pues Él lee corazones. Al humilde lo escogió por estas buenas razones. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. Morimos los dos. No te fijes en tu sangre, si es roja, clara o azul. Mira tú el dolor del alma de aquel que sigue a Jesús, que es más fuerte o importante, obrero o el arquitecto, quien dejó sudor y sangre en lugar del intelecto. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos.
los dos. Morimos los dos. Morimos los dos. Morimos los dos. Sí, otra de las manifestaciones, otra de las hijas de la soberbia, por ejemplo, es la ambición. ¿Qué es la ambición? Pues, bueno, la ambición mala, ¿no? La ambición, un deseo desordenado de honras, de dignidades, deseando las que no merece o usando malos medios o malos medios para conseguirlo, ¿no? Esto puede pasar mucho, esto que dice el Padre, el Santo Padre, los carreristas, estos que van detrás de dignidades y detrás de oficios, incluso él a veces lo aplica también para los sacerdotes, pero no a base de méritos, no a base de fidelidad en su vocación, sino a base de comprar, a base de comprar. No en el cumplimiento del deber, sino a base de estar haciendo cosas indebidas para conseguir esos puestos. De esta ambición es de la que estamos hablando en este programa. No de la sana ambición de ser mejor, ser más, progresar, crecer en la virtud, ser más generoso, ser más fiel. Todas estas cosas son buenas, no son malas. Pero cuando detrás de todo esto está uno en el centro, no tanto para la gloria de Dios. Por ejemplo, el apóstol San Pablo dice que es una cosa muy buena aspirar a ser obispo. Aspirar a ser obispo. Pues mire, el aspirar a ser obispo, el obispo que es una persona que es muy encargado de supervisar una porción del pueblo de Dios y de pastorear toda esa zona, teniendo a cargo los sacerdotes, los diáconos y todo el pueblo de Dios, de fieles que le encomiendan. Entonces, eso es una cosa muy buena, muy santa, pero y se puede aspirar a hacer eso de una manera sana, laudable, pero por supuesto de una manera honrada, de una manera espiritual, buscando servir para servir a Dios y darle mayor gloria. Cuando uno es el centro, cuando uno es el que se está buscando gloriarse a sí mismo, entonces ya es donde está desordenada la cosa. También otra manifestación es la presunción. La presunción es creerse uno que puede hacer grandes cosas, mayores de las que realmente puede. Y se lanza a ellas, pero lo hace por vanidad, no porque tenga conciencia y apoyado en Dios, creyendo, teniendo fe, de que Él las puede hacer. Jesús dice, el que cree en mí hará cosas, todas las cosas que yo hago y aún mayores. En vez de, ahí no se está apoyando en Él, se está apoyando en Dios. Pero el de la presunción aquí se está apoyando en Él. Fue lo que le pasó a San Pedro, que amaba mucho a Jesús,
Pero él se apoyaba en él, creyendo que iba a tener fuerzas para poder dar la cara por él. Entonces, cuando llegó el momento de hacerlo, pues le dio miedo. El miedo lo superó. ¿Eh? Y Jesús se lo había dicho, tú vas a dar la vida por mí, como decían todos los apóstoles. Pero Pedro, que era así muy, muy, muy adelante, entonces le dijo, sí, no, yo estoy dispuesto a dar la vida por mí. Tú vas a dar la vida por mí, te voy a decir, pues antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que cante 2 veces, tú me habrás negado 3. 3, ¿ves? Y efectivamente, así pasó. Pero ya después Pedro, después de esa experiencia, de esa presunción donde se apoyaba en él, entonces ya Dios le dio la gracia de la humildad. Entonces ya no se apoyaba en él, sino en la gracia de Dios. Otra manifestación es la hipocresía, que no es otra cosa sino fingir la virtud o buena intención en las obras que uno hace para que lo tengan por santo. Esto era un poquito lo que pasaba con los fariseos, ¿no? Que tenían una máscara. Por fuera eran una cosa y por dentro tenían otro pensamiento. Era lo que Jesús decía, son sepulcros blanqueados. Por dentro están lindos, bien limpiecitos por fuera, pero por dentro están todos llenos de pudredumbre. Aquí tiene que ver mucho la intención. Mucho la intención. La intención que nosotros tenemos cuando realizamos las obras. Que sea una intención pura, una intención recta, una intención para servir a Dios, glorificarlo a Él. Que nosotros no seamos el centro. ¿Ve? Y que tampoco hacer, por decirlo así, que agradar a los demás. No, ese no puede ser nuestro criterio. El criterio nuestro es agradar a Dios, porque Dios es el que lo ve todo, lo sabe todo, y es el que nos va a rendir cuentas. Los hombres no. Los hombres, las mujeres de este mundo, no. Ellos no nos van a pasar la cuenta a nosotros. Y por último, ya otra manifestación también es la protervia, que es sostenerse en el propio juicio anteponiéndolo al de los otros, aunque sean superiores. Superiores en conocimiento y superiores también en dignidad. O sea, mantenerse firme en el propio juicio, firme dureza, el endurecimiento del juicio, no darle el brazo a torcer, como nosotros decimos, ¿no? Y por último, el desprecio de los demás, haciendo poco caso de ellos, desvalorándolos, y primero de los menores, luego de los iguales, y después con los mismos superiores. Los superiores a mí en dignidad también y en ciencia. Entonces, como dice el apóstol, como dice el rey David, la soberbia sigue creciendo hasta producir muchos pecados. Por eso tenemos que pedirle al Señor para que tenga misericordia de nosotros y nos dé la humildad. Que nos dé en ese examen de conciencia que siempre hacemos todos los días, ese reconocimiento de lo que somos delante de Él, de lo que es Él y lo que somos nosotros delante de Él y con Él y sin Él. Así es que vamos a pedirle mucho esto al Señor, siempre, para que nosotros siempre estemos fundados en nuestra vida espiritual en esa gran virtud que es la humildad. Que el Señor los bendiga,
y ya vamos a seguir hablando de otros vicios, otros pecados capitales en los próximos programas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.